Hola, hoy esta es primera vez que hago esto, entonces estoy explorando las funcionalidades de esta cuestión. Gracias por unirse, los que se están uniendo, las que se están uniendo. No sé bien cómo tengo que invitar a la Bárbara, pero yo creo que esto debe ser... Ah, fantástico, fantástico ver... ¿Qué sale ahí? Bárbara Samit. ¡Hola! Estamos listos, ¿viste que es autoexplicativo esto? ¡Fantástico! ¡Fantástico! Espérate, deja que tengo una cortina musical. Tengo una cortina musical. Me parece, Bueno, ¿se escucha? sí se escucha, po, pero se escucha muy fuerte. ¿Se escucha, pues? Sí. Los Rolling Stones. Fantástico. Oye, Maravilloso. pero ir bajando, ¿cachai? Oye, primero que Fantástico. todo, te falta un saludo especial, querido José. No, 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 pero por supuesto, o sea, para empezar tenemos que empezar este día con donde, bueno, el día de la nutricionista. Así que deseamos de feliz día, Bárbara. Y bueno, no sé, la verdad no sé todo tu currículum, pero te puedo presentar como que éramos vecinos, te conozco mucho, que eres nutricionista, ¿Sí? que ves a muchos pacientes con cáncer, entonces, aunque hayas estudiado o no hayas estudiado, pero si no estáis viendo, estáis mal y tú estáis viendo. Y además puedo decir que enseñas en la escuela, bueno, de varias escuelas de hecho, pero que enseñas, entonces si enseñas igual eso está bien, probablemente sabes de lo que estás hablando. Entonces me gustaría que tú igual nos cuentes un poco, te presentes un poco más y después de decirte feliz día de nutricionista, empecemos a Ujú. hablar de esta cuestión de nutrición en personas con cáncer, que igual es interesante. Así que Es Bárbara, por favor, muy interesante. Es muy interesante. presente. Oye, ya, entonces me voy a presentar. Yo me llamo Bárbara Samit y efectivamente soy nutricionista, así que para todos los y las nutricionistas que se están uniendo acá, muy feliz día. Y también para los kinesiólogos que también están de día y hacemos un trabajo colaborativo en conjunto maravilloso. Yo siempre le digo a los pacientes que si la nutrición es sin rehabilitación kinesiológica, la nutrición no sirve tanto, tiene que ir en conjunto, ¿ya? Así que ahí feliz día para los kinesiólogos y kinesiólogas. Ya, yo llegué a este live porque ha hecho algunos trabajos colaborativos con la Fundación Chile Sin Cáncer. Hace un par de meses atrás me pidieron una pequeña entrevista y por otra parte veo pacientes en el Centro del Cáncer de la Universidad Católica desde más o menos el año 2012. Llevo hartos años, ya casi 10 años viendo pacientes en el Centro del Cáncer. Eh, y son pacientes que tienen diferentes tipos de cáncer. Y también me toca ver pacientes que están hospitalizados, que se han operado de cánceres, que son generalmente cánceres como de alto riesgo nutricional, que son más que nada cánceres del tracto digestivo, o personas que no pueden alimentarse. Entonces yo veo como el postoperatorio inmediato, en el fondo como post cirugía, cuando los pacientes requieren de un soporte nutricional. Ahí se acaba de unir Silvana, que es mi dupla de Grande Silvana, asistencia grande. nutricional, grande, Silvana. Está de turno la Silvana esta semana, estamos con harta pega. Saluda a Silvana, Silvana Valdés, saluda a ti. Oye, y ya, pues, claro, de hecho tú ves mucha gente con cáncer, así que tienes experiencia en esto, y este tema es re importante, y yo me hice como una pauta con cosas, preguntas que surgen, igual veo a harta gente con cáncer, así que veo harto de mitos y cuestiones, Ujú. que la idea es ir viendo contigo. Entonces, primero, bueno, en verdad el cáncer no se sabe muy bien por qué se produce, pues si es que se supiera tan bien, se podría quizás prevenir mejor o tratar mejor. Pero siempre, no sé, pues dicen que hasta la mitad del cáncer se podría prevenir. Entonces uno dice, bueno, y si uno está comiendo todos los días, si hay algo nutricional o algún suplemento o alguna comida en especial que dé más cáncer o dé menos cáncer. Ujú. Entonces eso te quería preguntar primero, que es muy típico. Entonces, ¿qué se puede hacer nutricionalmente para prevenir el cáncer? Eso. Ya, una excelente pregunta y una muy buena pregunta para partir. Lo más importante nutricionalmente no es como un alimento específico, vamos a, después si es que me quieres preguntar y podemos conversar de algunos Mm. alimentos específicos que aumentan el riesgo o disminuyen el riesgo. Yo quiero decir que la obesidad es
uno de los factores de estilo de vida más importantes que aumentan el riesgo de tener cáncer. Y en general, uno no habla mucho de eso porque uno relaciona la obesidad con el riesgo de enfermedades crónicas, de diabetes, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos altos, pero como uno nunca piensa que la obesidad aumenta el riesgo de cáncer. Y eso tiene evidencia científica súper sólida. Y si nosotros vemos los datos de la Encuesta Nacional de Salud que se publicó en el año 2017, vemos que casi el 75% de la población, o sea, casi el 70% de la población, mejor dicho, me equivoqué, el 67% de la población tiene exceso de peso. Esto quiere decir que en el fondo tiene sobrepeso o tiene obesidad. Entonces, se ha visto que no solamente las personas que tienen obesidad, sino que las personas que también tienen sobrepeso tienen más riesgo de tener algunos tipos de cáncer. No todos. Si quieres te los puedo nombrar. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Dale. El primero, en mujeres específicamente, quiero hablar del cáncer de mama, que es muy prevalente. Una de cada 14 mujeres en Chile va a tener cáncer de mama, así que es muy probable que tengamos alguna conocida o amiga que va a tener cáncer de mama en su vida. Así que ese es uno de los más importantes por la magnitud. Tenemos también el cáncer de esófago, el cáncer de colon y recto, el cáncer de útero, el de vesícula, el cáncer de estómago, el cáncer de riñón, el de hígado, el de ovario, el de páncreas, el de tiroides, el riesgo de mieloma múltiple y de meningioma, que en el fondo es un tipo de cáncer de cerebro. Hoy hasta mieloma. Va Increíble. así es, hasta mieloma. Pero si ustedes se ponen a pensar, todos los cánceres que yo nombré, si los podemos como agrupar, son cánceres más del tracto digestivo y son cánceres que tienen que ver con el sistema ginecológico de la mujer en el fondo, ¿ya? Cáncer de ovario y cáncer de mama, de útero también. Así que, ojo ahí. Oye, cacha que salió un cosito con una pregunta. No sé si sale ahí. Ah, No, no me cacha, sale a mí, cacha. pero pregunta tú. Me salió una pregunta, pero es para un poquito después, pero la voy a hacer. Nata Steph, la voy a hacer. Te tengo una Sale. pregunta que viene, está muy difícil. No, está buena la pregunta. Oye, tú dijiste en la pasada que había cosas específicas que podían aumentar el riesgo o disminuir el riesgo. ¿Puedes Sí, decirnos alguna? Ojalá de las que sí, disminuyan, claro. ¿ah? Ojalá. Dale. Ojalá es que veámoslo, separémoslo Dale. bien para no confundirnos. Riesgo de aumento de cáncer también está el alcohol, que uno no lo conversa mucho, uno no habla mucho del consumo de alcohol, y el consumo de alcohol también aumenta el riesgo de cáncer y específicamente algunos cánceres que son como el tracto digestivo, el cáncer, en el fondo básicamente donde el alcohol tiene primer contacto en el fondo, como la parte como orofaringia, ¿ya? Eh, entonces ese es un factor importante. Y hay otros, tengo acá algunos apuntes, porque Qué son madera. que matear, sí, pues que hay que Madera la prepararse para la mujer. entrevista, que hoy día me tocó hacer clases, entonces ahí tengo varias cosas en la cabeza dando vuelta. Ya, respecto a la dieta, una de las cosas que son más conocidas son las acrilamidas, ya que es un compuesto cancerígeno que lo podemos encontrar en el humo del tabaco, pero que también está en algunos componentes alimenticios, también en algunos vegetales, y en el fondo, cómo nosotros encontramos la acrilamida, todo lo que sea como sometido a una temperatura muy alta por mucho tiempo, que sea un alimento, aumenta la concentración de acrilamida. Ya, por ejemplo, todo lo que sea como fritura, pero como fritura así como requete frito, no como un salteado, eso aumenta ¿Como la sopaipilla, concentración, por ejemplo? ¿Una una, sopaipilla? ya, como un berlín frito, ¿ya? No. Así es. Entonces, eso, por ejemplo, hay gente que come demasiada fritura y que en el fondo somete a esta temperatura excesiva específicamente a algunos carbohidratos que aumentarían la concentración de acrilamida. También el alcohol, eh, como ya les nombré, y también las carnes que son curadas y las carnes que son asadas, todos estos componentes en el fondo del, más que nada como de quemar la carne, también aumentan el contenido de sustancias cancerígenas en la carne.
Y también está comprobado que el consumo de carnes curadas como el salami, como el prosciutto, todas estas carnes que son saladas, también tienen nitritos y nitratos que aumentan el riesgo de cáncer. Y en general también se ha visto evidencia de que el consumo excesivo de carnes rojas aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, ahí hablé de puras cosas malas, po, ¿no es cierto? Mala. Oye, igual preguntaron si las bebidas gaseosas, si daban más cáncer. No, no dan más cáncer las bebidas gaseosas, Claro. ¿ya? Y Lo que sí, preguntaron algo más, preguntaron por los endulzantes, donde todo el azúcar, todas estas cuestiones que ya, del azúcar hasta la miel, ¿alguno da cáncer? ya, vamos a hablar, primero están los endulzantes no calóricos, que son endulzantes que reemplazan al azúcar, y en esos endulzantes podemos encontrar la sucralosa, el acesulfame de potasio, la sacarina, ahora algunos que están de moda que son nuevos, que está la lulosa, la tagatosa, ¿ya? Yo Ujú. sé que uno muchas veces lee cosas que salen en internet acerca de la relación de estos endulzantes no calóricos y el aumento del riesgo de cáncer, pero la Sí, verdad es que todos los estudios que se han hecho en humanos han revelado que el consumo de estos endulzantes no aumentaría el riesgo de cáncer. De hecho, los estudios que se han hecho y que han visto cierta relación son estudios en ratas y el consumo de estos endulzantes en las ratas era así como 1000 veces más que la dosis que uno consume habitualmente en proporción al consumo humano. Entonces, la verdad es que son estudios que se han visto en modelos animales y eso es súper ya. importante porque cuando uno habla de estudios que son hechos en animales, uno no puede extrapolar ese resultado a decir, ah, esto también pasa en humanos. Eso es como un típico error que uno hace, ¿ya? Oye, Sergio Elices dice cosas ricas pero malas. Sí, po. Quizás decía por la sopaipilla, la sopaipilla. Sí, Sergio Sopaipillas tiene es razón. pero yo soy una convencida de que uno puede transformar la alimentación saludable en rica también, pues sí. Como uno Ya. piensa así como estar a dieta, comer saludable en un pollo seco, fome y una lechuga sin aliñar, o sea, no tiene por qué ser así. De hecho, el patrón de alimentación que tiene más evidencia científica en la actualidad que puede ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer, generalmente estos tipos de cáncer que tienen más que ver con estilos de vida, estos cánceres que están más asociados a la obesidad, a básicamente el estilo de vida y a la adiposidad, se ha visto que el patrón de alimentación mediterráneo, que no sé si tú lo has escuchado, José, ¿conoces Explícamelo, por favor, por favor. te lo explico? Ya, Sí, un poquito, para cachar. muy bien. El patrón de alimentación mediterráneo, eh, a ver, este patrón de alimentación nació en los países de la cuenca del Mediterráneo, en el fondo España, Grecia, y un estudio muy grande que se hizo, que se llama el Estudio de los Siete Países, reveló que la forma en que ellos comían disminuía el riesgo de enfermedades cardiovasculares y que también disminuía algunos tipos de cáncer, ¿ya? Entonces, empezaron a ver que las características de esta dieta eh, tenían que ver con cómo potenciar algunos alimentos y las características de ciertos alimentos se juntaban todas y daban como una dieta súper saludable y con un poder antioxidante muy grande. Lo interesante es que este patrón de alimentación mediterráneo, nosotros en Chile tenemos el clima para producir alimentos que son parte de la canasta mediterránea. ¿Ya? Entonces, de hecho, el 80% de los productos que nosotros exportamos fuera de Chile forman parte de esta canasta mediterránea. ¿Y qué sería una alimentación como de este patrón mediterráneo? Primero, disminuir mucho el consumo de alimentos procesados. Eso es súper importante. En el fondo, Mm, una alimentación que sea más natural, volver a como comían nuestras abuelitas, ¿ya? El charquicán, el guisito de verduras, la cazuela, la fruta, la compota, en el fondo comer más natural, ¿ya? Otra cosa que es importante es que el patrón de alimentación mediterráneo promueve una disminución del consumo de carnes rojas. Y nosotros ya dijimos que el consumo de carnes rojas está asociado a aumentar el riesgo de cáncer, por lo tanto, eso es bueno. Y se promueve el consumo de carnes blancas en general, más que nada pescado, ¿ya?
También se hace énfasis al consumo de hartas verduras y frutas en su estado natural, por lo tanto, cuando uno come una fruta y una verdura que está natural, uno se come un ser vivo, ¿ya? Que está ahí con todas sus enzimas, sus vitaminas, sus minerales, sus antioxidantes, y eso tiene un efecto súper potente en combatir radicales libres que están relacionados con algunos procesos que tienen que ver con la producción de tumores y de células cancerígenas, ¿ya? Y por otra parte, este patrón de alimentación mediterráneo, perdón, se caracteriza por un consumo abundante de grasas que son saludables. En el fondo, aceite de oliva, frutos secos, aceituna, y ese tipo de grasa también se ha visto que tiene un efecto súper importante en la función del hígado, tiene una función también antiinflamatoria, entonces tenemos como puras cosas buenas de este patrón de alimentación mediterráneo. También, otra cosa que se me olvidó, este patrón de alimentación mediterráneo tiene una dieta que tiene mucha fibra, y también el consumo alto de fibra se ha evidenciado que disminuye el riesgo de cáncer, sobre todo de los cánceres que son de colon y recto, ¿ya? Entonces, tenemos puras Fantástico. cosas que tenía. Está fácil. Oye, y entonces ya que hablaste de cosas que protegen, hablaste de la dieta mediterránea, de la Uh fibra, ¿alguna -huh. otra cosa que proteja? Preguntó alguien si una copa de vino tinto podía proteger, una copa de vino tinto, Una, y preguntaron igual por comer semillas, semillas, que se habla mucho de comer semillas y qué sé yo, no sé, zapallo, no ya. sé, Eh, semillas. Voy a partir por, ¿cuál era la primera pregunta del vino? Más cosas que protegen, Ah, ya, después ya. lo del alcohol, una copita de vino tinto siquiera, y de ahí las semillas, eso. Perfecto. Ya, más cosas que protegen, y hablamos como de la alimentación del patrón mediterráneo porque hay como una sinergia, son varias características de este patrón de alimentación que ayudan, como por separado y se juntan todos en ese patrón. Pero Sí. específicamente podemos decir que la familia de las crucíferas, que no sé si tú conoces las crucíferas, ¿No? ¿Qué es una crucífera? ya, una crucífera es un tipo de vegetal y entre ellos tenemos el brócoli, coliflor, todos los que son así como medios hediondos. Estoy anotando. ¿Ya? Ya, todos esos, como coles de Bruselas, ya. En general, se ha visto que ese tipo de vegetales tienen algunos componentes específicos que podrían ayudar a combatir el cáncer, ¿ya? Y por otra parte, si nosotros hablamos de infusiones, por ejemplo, ¿Ya? el té verde y el té en general es bien rico en antioxidantes. Entonces, No, ¿ayuda? ayuda, Qué ayuda, ayuda. fantástico, estoy salvado, estoy salvado. Salud, Fantástico. salud, Sí. salud. Oye, y otra cosa que también es importante que está muy de moda, ¿Sí? probablemente podemos preguntarle a César Sánchez ahí que es fanático de la vitamina D. ¿Ya? Se ha visto que la vitamina D, en el fondo, niveles adecuados de vitamina D podrían estar relacionados con la prevención del riesgo de algunos tipos de cáncer. ¿Ya? Son varios y no quiero como entrar en detalle, pero en general la deficiencia de vitamina D en nuestro país es muy alta y está muy Vale. poco diagnosticada. Y por otra parte, nosotros sintetizamos vitamina D a partir del sol y la pandemia ha jugado muy en contra porque uno se expone mucho menos al sol. Entonces, este Mm. déficit que era alto está aún más alto en la actualidad. Así que yo recomiendo que eh, consuman suplemento de vitamina D o consuman alimentos que tienen vitamina D. Ah, y que tomemos sol, pues, tomemos solcito, igual, en la Solcito tarde, con moderación ahí porque los un dermatólogos nos van a decir poquito. de piel ahí como que Sí, tenemos que pero eso en el líder balance. de cáncer de piel, ese otro líder. Oye, ¿y la copa de vino tinto, una copita de vino, no? Ya, ¿Lo protege? pues ahí nos podríamos poner a pelear con los de salud pública. Ya, 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 pero a ver, en general se recomienda que las personas que no toman alcohol, si tú, como tú, José, que tú no tomas yo, alcohol, yo no ¿ya? tomo alcohol, tomo alcohol. Ya, Venga, tú no tomas alcohol. Tú te juntabas conmigo y nosotros íbamos a comer comida, por ejemplo, y te preparaba una cena cuando nos juntábamos a conversar, y yo te decía, José, ¿quieres tomar una copa de alcohol? Tú me decías no, pero a mí me no, gustaba comer con una copa de vino, ¿te acuerdas? sí, sí, Entonces, si es que una persona habitualmente está acostumbrada a tomar, uno recomienda que esta persona siga tomando de forma moderada, ¿ya? Moderado ya, es una copa en la mujer, pero ojalá que sea de vino tinto porque tiene el plus de sí, tener antioxidantes.
y que esté acompañado de las comidas. Se ha visto que esa cantidad es una cantidad moderada que no podría, que en el fondo no estaría como aumentando el riesgo de estos cánceres que están asociados al consumo de alcohol. Bueno, entonces hablamos de las crucíferas, como el brócoli y el coliflor, hablamos de la vitamina D, ¿Sí? dijimos un poquito de vino y nos faltan las semillas. ¿Qué onda las La semillas? semilla. Ya. Sí. Las semillas en general son ricas en ácidos grasos como de buena calidad, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Son ricos en alfa-linolénico, que es un tipo de omega 3 que es esencial, y en general es rico en grasas que son más monoinsaturadas y poliinsaturadas. Y se ha visto que este tipo de grasas, las que son monoinsaturadas y poliinsaturadas, son grasas de buena calidad, que estarían como promoviendo eh, la salud cardiovascular y también como la fluidez de las membranas celulares, ¿ya? Específicamente, si nosotros pensamos específicamente, las semillas no tienen como un rol antioxidante especial, sino que si uno tiene un estatus adecuado de omega 3, en el fondo sería como más, sería como adecuado, uno tiene como la potencia para poder combatir los radicales libres y en el Ya. fondo está como más inhibida la parte inflamatoria porque el sistema como del metabolismo del omega 3 compite con el del omega 6, ¿ya? Ujú. Entonces, si uno consume mucho omega 6, que viene más que nada como los alimentos procesados y de las carnes de origen animal, uno estaría como promoviendo la vía como más proinflamatoria, protrombótica, y eso sería como un ambiente procancerígeno, ¿ya? Ya, ya. Entonces, en ciertas personas, pero no es como para decirle a todo el mundo, mire, hay que comer semillas. ¿Tenemos algo más para protegernos? Además de las crucíferas que no le gustaron a la gente, decían que era muy malo el brócoli. Ay, me gusta el brócoli. Acostumbrado ¿Algo a- más? Oye, perdón, pero es que yo quiero hacerle propaganda en las crucíferas, porque Hazlo nuevo. ya, yo creo que uno está como demasiado acostumbrado a comer la crucífera fome hervida, desabrida, así como Sabe. fome. No, así como la ensalada de coliflor o la ensalada de brócoli, ya. Yo quiero invitarlos a que ustedes empiecen a cocinar los vegetales con una forma que se llama cocción concentrante. ¿Qué ¿Cómo significa? eso? ¿Qué significa? Concentrante significa concentrar los sabores. Entonces, yo los invito a usar harto el horno, ¿ya? Entonces ustedes pueden meter el brócoli en el horno, coliflor o coles de Bruselas en el horno, bien caliente, le ponen un spray o un chorrito de aceite de oliva, un poquitito de sal, pimienta, le pueden poner un poco de merquén y logran que como que se dore un poquito, pero que quede al dente por No, dentro y se van a chupar los dedos. O sea, encuentro que hay que reencantarse con las crucíferas. Pueden con quedar las crucíferas. Oye, crucíferas. yo te juro que nunca he escuchado la palabra crucífera, te lo digo. Oye, entonces, y tenemos algo más, por ejemplo, me preguntan igual por los probióticos. Sí, digo, oye, come probióticos, probiótico y cáncer, más ahí. Em, 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 la verdad es que los probióticos Mm, no tienen tanta evidencia. A ver, más mm, que nada, cuando la salud del intestino está bien, eh, disminuye el riesgo de cánceres como del tracto digestivo, como más que nada como colon y recto, ¿ya? Porque en el fondo, vale. cuando el intestino está bien, quiere decir que el equilibrio como de las bacterias buenas y malas en el intestino es adecuado y eso disminuye el riesgo porque se mantiene el pH adecuado, Mm, disminuye el riesgo de proliferación como de células cancerígenas. Entonces, eh, sí, efectivamente, como que por esa vía podría ser un mecanismo, pero lo que se ha ujú, visto más es que em, los probióticos, que en el fondo los ujú. probióticos son como compuestos que no son bacterias vivas, los prebióticos son bacterias vivas, los probióticos, o me confundí al revés, no Los puedo. pre y los pro. Sí, 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 ya, no, los probióticos estoy bien. Los probióticos son compuestos químicos que en el fondo son como la comida para las bacterias, ¿ya? Y estos probióticos hacen que las bacterias buenas estén en un equilibrio adecuado, ya son como sustrato energético Ujú. de las bacterias buenas. Y lo interesante es que cuando estos probióticos fermentan, en el fondo producen sustancias químicas y producen ácidos grasos de cadena corta, que son básicamente cuando la gente está con distensión abdominal, hay una fermentación que tiene un efecto benéfico, que tenemos que pensar en eso también, y esa fermentación
cambia el pH de la microflora y se ha visto que ese cambio en el pH podría disminuir en el fondo el riesgo de proliferación de células cancerígenas en el intestino, ¿ya? Así que ese es Oye, ¿y un sabéis que mecanismo. justo preguntaron por fermentados, por el chucrut, por el kéfir, Sí, el... ¿Qué pasa maravilloso. con esas cosas? ¿Qué ¿Qué pasa con pasa con eso? esas cosas? ¿Sí? Estos son prebióticos y lo bueno de eso es que en el fondo lo único que hacen es ayudar a que la flora intestinal sea más variada. En el fondo tengamos una fauna más abundante. Y mientras más abundante sea la fauna, eh, mejor es la calidad de la defensa que tiene el intestino y hay menos probabilidades de algo que se llama translocación bacteriana en el fondo, como que cuando las bacterias del intestino traspasan el torrente sanguíneo cuando la permeabilidad del intestino no es la óptima, ¿ya? Así que yo soy muy pro fermentados, me encantan los fermentados que están de moda, pero hay un asterisco aquí, un ojo, un warning que les voy a hacer a los que están escuchando este live. Me imagino que hay muchas personas que están cursando una enfermedad oncológica en este momento, que están con algún tratamiento de quimioterapia o radioterapia, que están escuchando este live. Y es muy importante que cuando uno está con una quimio o con una radioterapia, uno no debe tomar probióticos en el fondo. Las bacterias vivas, uno en general no debe tomarlas porque no se ha comprobado que en el fondo cuando uno está con una quimio, con una radio, la inmunidad puede bajar. Sobre todo los post días de quimio, tú sabes que hay algunas quimioterapias que producen neutropenia y la verdad es que no se ha estudiado bien el efecto de estos probióticos en personas cuando tienen su sistema inmunológico como muy suprimido o deprimido. Entonces, se recomienda Vale, que sean estos fermentados, pero no estos como lactobacilos o estas cápsulas de bacterias. Cuando uno está ya, recibiendo la quimio y la radio, no se recomiendan, pero sí se recomienda para la salud del intestino cuando uno está sano y uno quiere, en el fondo, prevenir por esa vía el cáncer más que nada fantástico. la salud Oye, intestinal. fantástico. O sea, tenemos los fermentados, vitamina D, Ujú. mojito de vino quizás, probióticos, el chucrut, las crucíferas. Oye, y tenemos algo más, porque tenemos, el problema es que tenemos más preguntas, pero ¿nos puede decir algo más para proteger quizás o cambiamos de tema? Yo estoy cómodo, yo estoy bien con esto, pero si Eh, tú quieres decir algo más, dale. Mira, yo creo que es súper importante. A ver, aquí me ¿Sí? cuenta una amiga, Daniela Orellana, que es mi mejor amiga que vive en Los Ángeles. Cacha. Dale, dale, Eh, respóndele, respóndele, Dice, obvio. pregunta, ¿multivitamínicos o mejor obtener esas vitaminas por la comida? Ya, esa es una pregunta Bueno, súper interesante. bueno, En general, a ver, siempre la, la mejor vitamina va a ser la que viene de la comida, siempre, ¿ya? Pero hay algunos momentos de la vida en que uno no logra obtener todas las vitaminas y los minerales de la comida y uno debe suplementar, ¿ya? Eh, Momentos en que pasa eso, por ejemplo, puede ser en los países de latitudes en las cuales no alcanzan a cubrir la cantidad de sol y deben suplementarse con vitamina D, por ejemplo, en Estados mm, Unidos, que la suplementación con vitamina D, la leche por ley viene suplementada con vitamina D, ¿ya? Y eso en el fondo, más que nada, se sabe que hay déficit de vitamina D en Estados Unidos, entonces ellos quieren prevenir y suplementan a través de los alimentos fortificados. Pero, por ejemplo, en personas que están embarazadas y que tienen deficiencia de hierro, tienen que suplementarse con hierro. O en personas que son vegetarianas o veganas, tienen que suplementarse con los micronutrientes que son deficitarios en este grupo de pacientes. Entonces, siempre es mejor comer saludable y variado mm. para poder obtener todo de todo. Pero si es que uno tiene dudas de alguna deficiencia, uno puede hacerse algún examen de sangre para descartar deficiencia. En el fondo, típico que uno pide exámenes de vitamina D, niveles de vitamina B12, etcétera. Oye, buena pregunta de tu amiga que está viéndonos. Sabes que igual vi que nos estaba viendo el Rodrigo Muñoz, que es un cabro que opera mucho, mucho estómago y opera muchas No, porque personas Rodríguez, y Rodrigo es el jefe del CTO en el fondo. Él opera y claro, yo creo que nuestro trabajo es demasiado complementario, el tuyo, el mío y el de él, porque en el fondo mm, la evidencia demuestra que una persona que tiene obesidad, básicamente eso es lo que más nos expone al riesgo de tener cáncer, ¿ya? Y una vale, persona que
que decide, que cumple los criterios para poder someterse a una cirugía bariátrica, se va a beneficiar muchísimo de disminuir el riesgo de el cáncer asociado a la obesidad. Entonces, eso también hay que verlo como algo importante, ya que cuando uno generalmente se somete a esta cirugía, son pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, que tienen alguna comorbilidad, o sea, que tienen hipertensión o diabetes asociados a la obesidad, pero en el fondo uno no considera que uno también está previniendo algunos tipos de cáncer con esta cirugía bariátrica también. Así que me Claro, parece es importante que recordarlo, ¿ya? heavy. Oye, yo creo que estamos bien de prevención porque tenemos preguntas en relación a cuando la gente está en tratamiento. Entonces, Ya, han para que salido dos. nos de tema entonces. Entonces, una, te quiero preguntar si es que hay algún tipo de dieta especial para prepararse para la quimioterapia, que es una pregunta típica que la hizo alguien al principio de este LIDE. Ujú. ¿Hay alguna dieta? Prepararse para la quimio. Eso. Bueno, típica pregunta. Eh, es una pregunta como difícil de responder, porque, Mm, a ver, yo siempre le digo a los pacientes que lo ideal es llegar con un estado nutricional óptimo ya al mm, tratamiento. Pero es importante que hay como tres grandes ramas de los tratamientos oncológicos, ¿ya? El primero es el tratamiento con cirugía, en el fondo operar el cáncer. sí. El segundo es el tratamiento con quimioterapia. Y el tercero sería un tratamiento con radioterapia. No sé si es que se me escapa algún otro tratamiento que no conozco. Sí, Eh, nosotros le decimos medicamentos en general porque está la es, quimio y otras cosas, es, pero ¿ya? cirugía, terapia Pero esas son sistémica como o las tratamiento, tres grandes claro, ramas. Entonces, sí, a ver, si uno se va a someter a una cirugía oncológica, si es que es una cirugía del tracto digestivo, yo recomiendo llegar bien nutrido y en el fondo como que estar así fornido, ¿ya? Como bien activo en términos como de actividad física, con una buena masa muscular y si es que hay alguna persona que tiene una baja de peso muy significativa durante el diagnóstico de la enfermedad, uno incluso, a veces los pacientes se hospitalizan para poder nutrirlos previo a la cirugía, porque se ha visto que el resultado de la recuperación de la cirugía y los riesgos asociados disminuyen cuando la persona está bien nutrida al someterse a la mm, cirugía, ¿ya? Y esto, como te digo, José, es especialmente importante en los cánceres del tracto digestivo. O sea, estoy hablando desde el cáncer de boca al mm, cáncer de esófago, al cáncer gástrico, en el fondo al cáncer de intestino. Entonces, eso es un tema súper importante, ¿ya? El segundo tema es que si es que esta persona no se va a operar del cáncer y se va a someter directamente a una quimioterapia, yo recomiendo no hacer ninguna preparación muy especial. Generalmente se recomienda que el día de la quimio uno como que no tome un desayuno muy pesado porque hay muchas quimioterapias que como efecto adverso a uno le da como un poco de náuseas de forma inmediata. Entonces se recomienda como comer un poco más liviano ese día, ¿ya? Pero yo recomiendo no hacer ningún cambio como muy especial previo al tratamiento de quimioterapia y considerar que algunas quimioterapias son más fuertes que otras y pueden producir algunos efectos adversos. Los más frecuentes son la mucositis y la diarrea. mm. Entonces, hay que hacer cambios en la dieta cuando ocurre eso. Hay muchas personas que dicen, oye, pero tengo que hacer algún cambio y comer sin fibra o comer blando por la mucositis. Si es que todavía no tengo mucositis, no. Hay que hacer esos cambios solamente si es que está el síntoma, ¿ya? Ya. Oye, y en relación a radio, algo especial, porque igual la radio va a actuar donde se aplica, suponte la radio, si te hacen radio en una pierna, va a estar la Sí. pierna, pero ¿hay algo que hacer especial en la alimentación independiente de donde sea? ¿O en realidad solamente si es que la radio es al tracto digestivo? Ya, esa es una buena pregunta. Yo, si es que la radioterapia es en el fondo una parte que no es del tracto digestivo, en Sí, el fondo no habría que hacer cambios específicos en la alimentación, pero si vale. es que la radioterapia, uno sabe que va a haber una radioterapia que puede ser, por ejemplo, los cánceres como de cabeza y cuello y harta radioterapia, Sí. uno ya a priori uno sabe que ese paciente no va a poder comer y no va a poder tragar y hay que adelantarse a eso. Entonces muchas veces uno conversa con el equipo y uno le sugiere alguna vía de alimentación que sea alternativa, que no sea por la boca, por ejemplo, Mm, instalar una gastrostomía, que en el fondo es como un orificio por el cual uno se alimenta
directamente con una fórmula que va al estómago, ¿ya? Acá hay una persona Oye, que me pregunta, ¿qué sí, recomiendas post-quimio si uno se pone con el tránsito demasiado lento y seco? Ya, esta es una súper buena pregunta porque también clásico. uno de los efectos adversos de la quimio es justamente la constipación, ¿ya? Sí. Cuando uno como que ve las dos extremos, como constipación Mm. y diarrea. Entonces, cuando hay constipación, siempre el tratamiento de primera línea es aumentar la fibra de la dieta. Es el tratamiento en sí, antes de aplicar medicamentos laxantes, aumenten la fibra. ¿Y cómo se logra el aumento de la fibra? En el fondo consumiendo alimentos que son integrales, consumiendo legumbres y consumiendo alimentos en el fondo que estén como hartas frutas y verduras. Con eso uno ya logra aumentar el aporte de fibra y también se recomienda consumir una cantidad de agua adecuada. Y si es que uno no logra tener deposiciones con esas intervenciones dietoterapéuticas, uno ahí puede pedirle al médico que le deje algún laxante suave, por ejemplo, el PEG es el más clásico, que es el polietilenglicol, o algunas pelitas de laxante, ¿ya? Sí, sí. Eso. Oye, bacanísimo, estamos excelentes y la verdad estoy viendo que ya llevamos un rato, o sea, son las 9:09 Pucha, y es yo que yo tengo, siento como que estoy teniendo una conversación así como tomando un tecito. bueno, o sea, ya me estoy tomando un tecito, pero el tema es que tengo muchas preguntas pendientes. Entonces, a ver, una es, mira, igual hay gente que promueve distintas dietas durante el Ya, tratamiento del cáncer, dietas ya, específicas. ya, Entonces así tengo cuatro súper anotadas, light. cuatro. Dale, dale, Tengo pregúntame. cuatro. La primera que tengo es la dieta cetogénica, que tiene que ver, a veces, tiene que ver un poco, quizás nos podría explicar con esto del ayuno, que quizás como ayuno intermitente, algo por ahí en misma familia, no sé, Sí, pero ayuno, dieta cetogénica, ¿qué me dice? ¿Funciona, no ya. funciona? ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué Em, sirve? vamos a recordar lo que hablamos antes de los resultados en modelos animales, uno no puede extrapolarlos y uno no puede decir que lo que le pasa al ratón le pasa al humano. Eso es súper importante, ya en ciencia. Entonces, lo que se ha visto es que en algunos modelos animales, cuando uno somete a estos animales a ayuno intermitente o en el fondo uno permite que aumente el nivel de cetona, esto se logra con dietas que son hipocalóricas y o dietas muy bajas en carbohidratos, se ha visto que hay como un reciclaje hay como una limpieza de las células que son como malas en el cuerpo, hay como una apoptosis, y en el fondo el mecanismo que relacionaría la dieta cetogénica o este ayuno intermitente con esta disminución de las células como cancerígenas sería como por ese mecanismo, como estoy como reciclando, eliminando lo malo, ¿ya? Más que nada viene de ahí, ¿ya? Pero todavía no hay evidencia científica como muy sólida, porque eso se ha visto en modelos animales, ¿ya? Mm. Nosotros igual vemos, por ejemplo, esto no es como con cáncer, pero nosotros vemos en pacientes como muy graves, por ejemplo, en la UCI, que en general no hay que sobrealimentarlos cuando los pacientes están muy, muy graves y tiene que ver un poco con eso también, que hay algunos procesos químicos que se dan eh, cuando uno está como en ayuno, ¿ya? Y eso también hay que permitirlo como parte de los ciclos alimento-ayuno de los humanos, que es normal que nosotros los hagamos, ¿ya? Pero específicamente como en el tratamiento del cáncer, no hay ninguna evidencia científica sólida actual como para poder hacer esa recomendación en pacientes con cáncer. Oye, ¿qué es el método GRES? ¿Tiene que ver con eso o no? Que igual lo he escuchado y digo, yo tengo preguntas que me hacen los pacientes. Sí, ¿Qué es el obvio. método GRES? ¿Qué es lo que hizo? A ver, el señor Gress es una Sí, persona que hizo sí. una dieta que él inventó, que le resultó para poder bajar de peso, ¿ya? Y es una dieta que se basa en alimentos que tienen un contenido de grasa y de colesterol y de proteínas muy elevado y en general más que nada como que promueve un estado, es como parecía una dieta cetogénica, ¿ya? Sí, he escuchado eso, ¿qué parece? Pero sí, pero promueve el consumo como de tocino, huevos, cosas en el fondo que tienen como harto colesterol y grasas saturadas, etcétera, ¿ya?
Y la verdad es que no hay ninguna evidencia científica de que la dieta de Gress ayude al tratamiento del cáncer. Y si nosotros nos ponemos a pensar en los componentes de la dieta, yo diría que eh, tiene componentes específicos que estarían relacionados con el aumento del riesgo del cáncer. O sea, en el fondo en esta dieta se incluye mucha carne roja, mucha carne con grasa, tocino, en el fondo grasa saturada, y eso está más relacionado con aumentar el riesgo del cáncer, ¿ya? Y otra cosa Vale, que es súper importante es que independiente del tipo de dieta que uno está haciendo, si es que es la de Gress o la de Atkins o la de la luna o la de la sopa, en el fondo, si uno tiene un exceso de adiposidad y uno está con sobrepeso, igual uno tiene más riesgo de algunos tipos de cáncer que ya conversamos. Entonces, no depende solamente del tipo de dieta, sino que también depende de que uno coma las calorías que uno tiene que comer. Si uno está con un superávit calórico, hay en el fondo una acumulación de esas calorías en forma de tejido adiposo, hay un aumento de peso y ahí ya tenemos un aumento del riesgo del cáncer, ¿ya? vale. Oye, esto clásico, ser vegetariano o volverse vegano. Sé que me dio cáncer, me transformé en vegano porque no quiero que me vuelva. Eso, ¿me ayuda? ¿Ayuda o no ayuda? Vegetariano, vegano. Eh, Es a ver, difícil la pregunta. es difícil la pregunta, pero es una muy buena Sí, pregunta que los pacientes me la preguntan mucho en la consulta. sí, Yo sí. siempre digo que comer saludable es muy importante para prevenir una recaída del cáncer y en el fondo mientras uno está con tratamiento de cáncer, ¿ya? Claro, Lo importante es tratar de conservar el peso y la masa muscular, porque una de las cosas que más se puede ver afectada durante el tratamiento del cáncer, ya sea cirugía, quimio o radioterapia, es una disminución de la masa muscular. Y eso es por varios factores que tienen que ver como con el tumor, el cáncer en sí, y también tiene que ver como con la fatiga asociada, que uno hace menos actividad física. En el fondo es como multifactorial. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que el consumo de proteínas es importante para poder mantener el estado adecuado de la musculatura, ¿ya? Entonces, si una persona decide hacerse vegana o vegetariana, yo le recomiendo que no sea cuando tiene cáncer, porque en el fondo aprender a hacerlo no es tan fácil. Es como una persona mm, que decide, voy a decidir ser vegana o vegetariana cuando me embarazo. Es como, pero ¿por qué no lo hiciste antes? Porque ya aprendiste a cómo hacerlo y hacerlo bien y no tener deficiencias. Ya en el fondo yo mm, pienso que experimentar con eso ya, en este momento como que no es lo ideal, porque en lo personal me ha tocado recibir a muchos pacientes que reciben este consejo y sí, que no han aprendido a hacerlo bien y llegan con claro. disfunciones, pero severas, severas, producto de pérdida de masa muscular, pérdida de peso. Entonces, como que hay que poner las cosas en la balanza. Siempre lo que se ha visto actualmente, yo les hablé del patrón mediterráneo, que en el fondo el patrón Sí, mediterráneo básicamente es como una alimentación con un consumo de plantas muy alto, ¿ya? sí, Lo que está muy de moda y lo que se habla en Estados Unidos, por ejemplo, es que una alimentación plant forward o basada en plantas sería una alimentación que prevendría el riesgo de cáncer. Y básicamente es eso, si uno tiene una alimentación con hartas frutas y verduras, antioxidantes, fibra, vitaminas, minerales, sí se disminuye el riesgo de cáncer, ¿ya? Pero yo no bacán. recomiendo innovar con dietas veganas. Claro, ser vegano, difícil. La clásica que me falta es la dieta alcalina, que tiene que ver con una pregunta de la Ceci Gracia que dice ahí, para cambiar el pH, es que ¿hay que cambiar el pH o no? ¿Qué onda? ¿Por Ya, qué? esta también es una súper interesante pregunta y la hacen harto los pacientes. Mm, Nosotros tenemos que primero explicar como la fisiología de la regulación del pH. Doctor Peña, aquí vamos a las clases de fisiología de cuarto año de medicina. Bueno, ¿De qué ah, forma regula uno el pH en la sangre? o sea, entre el riñón y los Ya, pulmones. ya, muy bien. En el fondo, cuando uno respira, uno, en el fondo, los niveles como de CO2 que están circulantes, ese Claro, CO2 se diluye en un H más CO3 y en el fondo eso da como acidifica o no acidifica el medio sanguíneo y por otra parte tenemos el sistema también de buffer, de tamponamiento de las proteínas y también tenemos la parte renal, ¿ya? Por lo tanto, aunque yo me coma 1 litro de limón, mi sistema va a, en el fondo, a regular la acidez de mi sangre, ¿ya? Yo en el fondo
aunque yo coma mucho ácido o coma algo muy básico, no voy a poder regular el pH de mi sangre porque ya tengo otros mecanismos de mi cuerpo que regulan el pH, ¿ya? Lo que está comprobado y lo que tiene alguna evidencia científica súper como débil, pero podría dar luces de algo, es que cuando uno consume alimentos muy alcalinos, uno podría cambiar el pH de la orina, ¿ya? Ya, Y en modelos animales se ha visto que esto podría tener una relación con la prevención del cáncer de vejiga específicamente, ¿ya? Eso entonces es ya, como demasiado específico. bien específico, claro. Bien específico. Así que la dieta Bien alcalina, específico. nosotros no, de hecho, la alcalosis es una patología y requiere de hospitalización, así que no queremos alcalinizar la sangre, ¿ya? Fantástico. Oye, tengo dos más que me quedan. Dale, dale, dale. Y después hay que seguir con la de pcorbalan.andrades. Pero una es los suplementos. Porque hay veces que la gente baja de peso. En general lo que veo yo cuando están en quimio que suben, ¿ah? La mayoría de la gente sube de peso porque tienen menos actividad, no sé. Pero hay veces, sobre todo si la enfermedad avanza, que la gente pierde peso. Ujú, Eso preocupa a los familiares ujú. y típico que quieren darle suplemento y compran, por ejemplo, Ensure u otro, como un poco solo porque bajó de peso. ¿Y qué hay de eso? O sea, Ensure, suplemento, como para darle que suban de peso, Ya, ¿qué hay con eso? ya. Esa es una súper buena pregunta. Si nosotros voy a abordar varias cosas en esta misma pregunta para poder explicarlo Sí, bien. Lo primero es que si nosotros pensamos como en la epidemiología nacional, vemos que el 75% de la población tiene exceso de peso y ya conversamos que el exceso de peso se asocia a aumentar el riesgo de cáncer, ¿ya? Si en el fondo una persona tenía obesidad y le diagnostican cáncer y en el diagnóstico del cáncer baja de peso por el tratamiento, por el tumor en sí, por las cosas bioquímicas que secreta el tumor, en el fondo esa persona a lo mejor ya no va a tener obesidad y va a tener sobrepeso. Y uno dice, ah, ya, pero qué rico, bajé de peso con el mm, cáncer. sí, lo Eso hemos es visto. una bandera amarilla, ¿ya? En una persona, independiente que tenga obesidad o que tenga sobrepeso, la velocidad con la que baja de peso es una señal de alerta, ¿ya? Y hay que intervenir precozmente cuando hay bajas de peso que son muy rápidas. Por ejemplo, una baja de peso de más del 5% ya es una baja de peso que requiere de una derivación y una intervención nutricional precoz, porque si en el fondo nosotros nos cruzamos de brazos y no le ponemos atajo a esto, la persona va a seguir desnutriéndose. Por eso que hay que tratar de ponerle un poco de atajo, ¿ya? Vale, Pero en ese contexto, como tú dices, la evidencia científica señala que los suplementos podrían ayudar a complementar los requerimientos calóricos para poder como frenar un poco la velocidad de la vale, baja de peso, ¿ya? Pero como lo dice la palabra, yo recomiendo usar suplementos como un suplemento, ¿ya? No como un reemplazo de comidas, porque hay muchos pacientes que dicen, ay, no, no tomo desayuno y me tomo el suplemento, ¿ya? La idea es que tomen claro. desayuno y que en el fondo como colación se tomen el suplemento, algo como que sea adicional. No sé si me explico, ¿ya? Sí, por supuesto, por supuesto. Y lo Oye, otro que, dale. perdón, que es súper importante en este contexto es que muchas veces los familiares están muy preocupados por las bajas de peso muy pronunciadas de los pacientes. Y aquí yo quiero tocar un tema que es súper sensible, que tiene que ver con la alimentación, ¿ya? Porque para los médicos es como un poco más fácil indicar un medicamento, porque uno llega, pone el reloj, Sí, se lo toma, agua, pero la alimentación tiene que ver con los afectos, con el regaloneo, con el goce, claro. con la parte hedónica, ¿ya? O sea, Sí, incluso como obvio. si nosotros nos ponemos a pensar como en la parte más antropológica, la función nutricia tiene que ver con la función maternal, como de la lactancia, de nutrir, de crecer, ¿ya? Sí, pues. Entonces, muchas veces nosotros estamos con esas dos cosas como súper relacionadas en el fondo. Si nosotros vemos una persona que está bajando de peso, uno, en términos como de afectos, quiere tratar de darle cariño y tratar de ayudar a que disminuya la velocidad con la que baja de peso. Pero muchas veces, y es importante hacer una consejería muchas veces como con la familia, a veces a mí me pasa que recibo a los pacientes con la señora, la hija, y al final es súper importante Mm, eh, aconsejar y conversar este tipo de cosas, ¿ya? Porque a veces los pacientes, por la enfermedad en sí, porque su pronóstico a veces no es muy bueno, bajan de peso, ¿ya?
y es normal esa baja de peso. De hecho, cuando ya el estadio de la enfermedad está muy avanzado, nosotros hablamos de la caquexia del cáncer, que en el fondo es una baja de peso que, aunque uno alimente y alimenta a la persona, lo único que uno puede hacer es frenar la velocidad con la que venía bajando de peso, pero uno no puede revertir esa baja de peso, ¿ya? Mm, Entonces, en ese sentido, hay que ser súper realista con el pronóstico y conversar con la familia, con el médico tratante, y a veces el paciente simplemente porque está con la enfermedad muy avanzada, porque el tumor secreta sustancias bioquímicas que inhiben el apetito, que producen inflamación, la terapia no permite que pueda tragar bien. Entonces, también hay que moderar la presión que tiene en el fondo el paciente claro, por la parte más afectiva de la familia, ¿ya? sí, pues, es importante eso que dices tú, Alvarita, muy importante, muy importante. Porque al final es porque la quieren a la persona. O sea, es Pero porque una porque manera de mostrarle cariño, entonces, bueno, exacto, po. muy importante, me encantó eso que dijiste. Entonces, bueno, hay una pregunta de que quiero que respondas, pero antes tengo una bonus, porque hemos hablado harto de que se pesan, de pesarse, pero sabéis que esto quizás todo el mundo sabe, pero yo no sé, así que van a tener que responder. ¿Cómo hay que pesarse? O sea, hay que pilucharse en la mañana, tiene que ser en ayuno, tiene que ser, no sé, ¿cómo hay que pesarse? Cuando uno Ya, está en la casa, yo de partida, esto es una cosa muy mía, es ¿ya? una desviación profesional puede ser. Yo soy como, eh, para ser nutricionista, soy muy poco fanática de la pesa, Ya, porque la pesa, a ver, la pesa es buena, pero también tiene hay que considerar que tiene su lado B, ¿ya? Lo primero es que hay que tratar de pesarse bajo las mismas condiciones. En el fondo, si ya, uno se pesa, trata de que sea siempre en ayuno, siempre con la misma ropa, siempre con la misma pesa y ojalá que sea como una pesa semiprofesional, ¿ya? Y lo otro que es importante es que muchas veces uno se presiona mucho con el número del peso, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Que en el fondo, si uno se pesa todos los días, el peso puede variar mucho de un día a otro porque en el fondo la gente hace pipí o no hace pipí, o tomó desayuno o no tomó desayuno, o está deshidratado o no, o hizo cacao o no. Entonces, igual puede haber una variación de más o menos medio kilo, sin necesariamente ser medio kilo de ganancia de peso real, como en tejido adiposo o en musculatura. Entonces, yo recomiendo pesarse, pero no tan seguido, ¿ya? ya, Para monitoreo del estado nutricional. Ojo, si es sí, que queremos el peso para monitoreo del balance hídrico, la función renal, eso es otra cosa, es un tema claro, aparte, claro, ¿ya? claro. Y lo otro que es importante es que muchas veces cuando uno está como muy medicalizado, uno está acostumbrado a medir todo con números, como cuánto me mejoró la glicemia, cuánto mejoré de peso, Mm, cuánto me mejoró el colesterol. Y eso es súper lindo para dejarlo anotado en la ficha médica, ¿ya? Pero en el fondo, ¿qué es lo que más influye con la parte nutricional? Lo que influye es cómo se sienta uno, po, ya, ¿no es cierto? Entonces, tiene sentido, tiene es sentido. importante preguntar eso, como, ya, a lo mejor la persona subió de peso, pero todavía no se siente bien, ¿ya? Mm, O a lo mejor la persona subió 1 kilo y dice, oye, es que ya me siento mejor, me siento con más fuerza, me siento con más energía, siento que la ropa me está quedando mejor. Y eso es súper importante considerarlo, ¿ya? claro, Como la parte subjetiva, como la reconexión con la mm, corporalidad. muy bien, fantástica respuesta. Oye, preguntaron qué recomiendas cuando uno termina un tratamiento de cáncer y quiere recuperar masa muscular o sentirse mejor, fortalecerse alimentándose. ¿Qué hay que hacer? Y esto ya es la última porque se nos está acabando el tiempo. Pero O ¿qué hay que sea, hacer para recuperarse? me gustaría juntarme más a hacer esto, lo encuentro muy Oye, si entretenido. es que hay cualquier pregunta, ¿eh? Bueno, dale. Dale, ¿cómo Pero, se recupera uno de un tratamiento? mira, voy a hacer como un paréntesis. Yo siempre le digo a los Dale. pacientes, como con Silvana, que es mi dupla de asistencia nutricional, nos toca ver a Grande muchos pacientes, Silvana. grande Silvana. Salud, Silvana. Salud, grande, grande. Silvana, salud con un tecito. Eh, que en el fondo se van a someter a alguna gran cirugía. eh, Espérame, ahí estaba hablando una exalumna. Ya. ¿Está Ya, bien? pero esto cuando uno A ver, ve que pacientes que se someten a una cirugía, y en verdad uno, como que esto es súper subjetivo, uno ve pacientes que les va súper bien y pacientes así como que se van un poco para abajo post cirugía.
Y hay un denominador común. El paciente que era deportista y tenía un buen, así como buena capacidad física, como que se recuperan así, son como troncos, como robles, ¿ya? Entonces, yo siempre recomiendo que la mejor inversión a largo plazo es como tener una buena musculatura, como ser activo, hacer actividad física, como estar ahí en movimiento. ¿Ya? Esa es la Claro. mejor inversión a largo plazo, porque cualquier cirugía o enfermedad siempre va a implicar como un catabolismo y como una baja de la masa muscular. Entonces, si uno tiene un buen paño y una buena masa muscular, ya es súper bueno. Pero si uno quedó como muy deteriorado en ese sentido, post tratamiento oncológico, yo recomiendo que la terapia de rehabilitación kinésica es súper importante, porque si ustedes en el fondo van al Vale. kinesiólogo, el kinesiólogo les va a diseñar un plan de ejercicios específico para su objetivo. Ejemplo, si una persona se sometió, voy a hacerles un ejemplo que no se conversa mucho, pero les voy a hablar. Por ejemplo, cuando una persona se opera de un cáncer de colon y la persona queda con una ostomía, esto quiere decir que en el fondo la persona no hace caca normalmente a través del ano, sino que en el fondo hace caca por una bolsita, ¿ya? Mm. Muchas veces estas personas se operaron, se sacaron el cáncer y después se sometieron a quimioterapia y después de 1 o 2 años se hace una cirugía que se llama de reconstitución del tránsito, ¿ya? Y muchas veces uno dice, oye, ya, pues, pero la persona va a volver a ir al baño y a hacer caca normalmente. Las personas deben ir a una rehabilitación de piso pélvico, por ejemplo. Y uno no sabe, y uno dice, pucha, la persona después como que le cuesta ir al baño o no tiene fuerza en el piso pélvico para poder expulsar. Bueno, hay kinesiólogos específicos que se dedican a piso pélvico. Entonces es súper importante consultar con alguien que diseñe un plan de ejercicio para la rehabilitación de la parte que uno necesita rehabilitar en el contexto del cáncer, ¿ya? Eso. Oye, sabéis que ya se nos acaba el tiempo. O sea, es tarde, o sea, Lo 9:30. Tuvimos una hora disfrutando ¿por qué no decirlo?, de tu carisma y de tu conocimiento. Así Oye, lo que nada, entrevistado, a ver qué pasaste, o sea, no, y que si yo no entrevisto bien, ¿no? Además, primera vez que lo hago, no sé ni para qué sirven los botones. Mira, voy a apretar un botón solo para ver qué es lo que hace. A ver, ay, si uno puede escribir. Mira, voy a escribir. Ahí tú veis lo que escribo. no veo. O Ah, tenés que ponerle enter, po. a ver, puse ¿Qué le hiciste? hola. Hola, sí, ahí te vi. Silencio. Ahí, se dio cuenta la cámara. Oye, pero muchas gracias, Barbarita, como te Gracias. decía, por una buena onda, por un lado, por haber participado, porque es tarde, trabajaste, hoy día llegaste cansada a la casa, y igual dijiste que estaba con cara de trabajo, pero es mentira, estaba radiante, pero además porque fuiste muy clara y la verdad, incluso anoté aquí las crucíferas para empezar a cocinarlas de una forma más encantadora, así que te lo agradezco mucho. Y no sé si querías aprovechar de decir algo para cerrar, porque la gente obviamente le gustó, pone montones de corazoncitos. Así que, si es que no sé si querías decir algo para cerrar, o yo cierro de otra forma y te hago propaganda y los mando a todos a tu consulta. ¿Qué quieren decir? A ver, eh, Palabras finales. no, en las palabras finales, que tu alimento sea tu medicina. Eso es muy cierto, muy cliché, pero en el fondo, cuando uno tiene un estilo de vida saludable y uno come saludable, uno se siente saludable, ¿ya? En el fondo, no es hacer una dieta, no es comer de una forma 1 o 2 meses y lograr este cambio, sino que cuando uno tiene un estilo de vida saludable y una alimentación saludable de un patrón de alimentación saludable, nada, pues como que el equilibrio se muestra, uno se siente bien también. Así que, y eso se ha visto que también, en el fondo, este patrón que yo promuevo, que es el patrón mediterráneo, también previene algunos tipos de cánceres, enfermedades cardiovasculares y también permite tener un sistema de vida como basado en el goce, en el disfrute, en comer cosas ricas, porque en el fondo esa parte es súper importante considerarla. Ahí, Carito Frozen me pregunta, ¿dónde trabajas? Eso te iba a preguntar dónde trabajáis, la gente seguro quiere pedir horas, quiere ir a verte. Así que dale, hazte propaganda, hazte propaganda. Ya, yo trabajo en el Departamento de Nutrición Diabetes de la Universidad Católica, soy académico de la facultad, pero también veo pacientes en el Centro del Cáncer. Actualmente mi consulta presencial en el Centro del Cáncer está suspendida porque yo veo pacientes COVID en la UCI y en el fondo más que nada para proteger a los pacientes oncológicos
no voy físicamente para prevenir el riesgo de cualquier cosa, pero Ya. sí tengo agenda por telemedicina y yo quiero invitarlos e invitarlas a que en el fondo le den una chance a la telemedicina. Yo creo que la telemedicina llegó para quedarse y, y es importante porque en el fondo si es que uno trabaja en conjunto con algún médico, oncólogo, igual toda la parte como del examen físico se puede omitir y uno puede en el fondo hacer una buena como anamnesis, unas buenas preguntas para poder llegar a las recomendaciones nutricionales. Así que pueden pedir hora conmigo en la red de salud UC Christus, que es en el fondo la parte de atención a pacientes. Y en este momento solamente tengo consulta presencial en la clínica San Carlos de Apoquindo, que queda un poco lejos y es un poco caro, pero en el fondo si es que alguien tiene la posibilidad de ir, yo encantado los voy a ver. Eh, pero mi idea es que cuando la pandemia se vaya, pueda reabrir mis agendas y tener más oferta para poder ver pacientes. Grande, Bárbara. Cuando quieras, te recibimos en el Soter igual. Bueno, Ah, empezó la cortina musical de despedida, también de los Rolling Stones en esta vez. ay, pero me dio pena la canción. Es que se está acabando el día. Oye, No, creo que está queda feliz. grabado. Yo creo que esto queda grabado, pero no sé si tengo que apretar algún botón especial, no sé, No sé, no a sé. ver, tienes que ¿Tú has preguntarle hecho? a... ¿Quién Sí he hecho sabe? live, pero no me manejo así de si queda grabado o no. ¿No Daniela sabías? Orellana, quiero dejarlo grabado. No sé, No, no sé cómo queda. hacerlo. A ver, ¿Y qué tengo que hacer? no sé, Ya, no pero sé. gracias, Bárbara. Muchas Ya, gracias. un abrazo a todos, Que a estén muy todas. bien. Que estén muy bien. Fue muy Chao. entretenida la conversa. Gracias, Chao, Barbarita. Muchas gracias. chao. Chao.